Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy tenemos por delante un tema que de verdad es verdaderamente fascinante. Vamos a analizar un texto antiguo que, aunque plantea una situación aparentemente contradictoria, esconde una sabiduría tremenda sobre cómo funciona realmente nuestro propio progreso humano. Así que imaginad la escena. El pueblo israelita en pleno desierto. Esto se relata en el libro de los Números. Es un momento crucial, ¿vale? Han cerrado toda una etapa y justo frente a ellos se extiende el inmenso desierto, que es básicamente la ruta directa hacia su destino final. Lo más lógico, lo que cualquiera de nosotros haría, sería levantar el campamento y empezar a marchar de inmediato. Pero de repente ocurre algo totalmente sorprendente. El pueblo entero sencillamente no avanza. En lugar de caminar hacia adelante, ponen el freno de mano, se detienen, y todo se convierte en un ejercicio interminable de preparación de un orden súper minucioso. Vamos, que el viaje se pone completamente en pausa. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí es exactamente donde reside la paradoja central. A ver, el desierto les aguarda, la meta está clarísima, y sin embargo, literalmente, nadie se mueve. ¿Por qué la narrativa decide frenar en seco la partida de todo un pueblo de esta manera? Bueno, a primera vista podría parecer un simple retraso logístico, pero en realidad esto está estableciendo un principio absolutamente inquebrantable. Nos está demostrando que hay una condición indispensable, un paso previo obligatorio antes de poder dar un solo paso hacia adelante. Es en el fondo una enseñanza profundamente psicológica sobre la verdadera naturaleza de lo que significa avanzar. Sección 1. El misterio del retraso, o lo que en esta tradición se conoce como el nivel Peshat. Para entender de verdad este aparente retraso, tenemos que analizar la historia en diferentes capas. En el estudio de este texto, el nivel más literal se conoce como Peshat, y en esta lectura directa el avance es simplemente imposible hasta que no se establece una estructura física meticulosa en el campamento. Fijaos en el tremendo volumen de organización que esto implica. Estamos hablando de realizar censos súper exhaustivos, de organizar tribus enteras y de posicionar a las familias y a los levitas en lugares geométricos exactos. Pensad por un momento en la logística real de todo esto. Hacer un censo milimétrico de cientos de miles de personas en pleno desierto. Y sin hojas de cálculo, sin bases de datos, sin móviles. Es una auténtica pesadilla logística que exige un esfuerzo descomunal. Pero ojo, porque esto tiene un propósito clarísimo. Nos demuestra que sencillamente no se puede avanzar desde el caos interior. Si el campamento es un desastre total, el viaje va a ser un fracaso rotundo. La organización es el requisito innegociable, la base absoluta para poder iniciar la marcha. Pasamos a la sección 2, la estructura antes del cambio, el nivel Remez. Y esto ilustra de forma absolutamente brillante un gran contraste con el mundo en el que vivimos hoy. Si elevamos un poco el concepto, pasamos al nivel alegórico, el remez. Aquí ya dejamos de lado el desierto físico, porque resulta que el campamento es en realidad nuestra propia mente humana. Una mente que, al igual que el campamento, necesita una estructura súper sólida antes de experimentar cualquier transformación real. Fijaos en lo distinto que es esto de nuestro día a día. Hoy tenemos ese impulso casi automático de buscar respuestas rápidas, ¿verdad? Queremos forzar cambios inmediatos, exigimos resultados instantáneos, lo queremos todo para ayer. Sin embargo, este enfoque antiguo es muy metódico y estructurado. Nos está advirtiendo literalmente de que saltar impulsivamente al siguiente paso sabotea nuestro crecimiento auténtico, porque el crecimiento real exige una base inquebrantable para poder sostenerse en el tiempo. Y aquí vemos la secuencia lógica e inalterable que plantea la Torá para el crecimiento. Fijaos bien en los pasos. El primer paso es, de forma 100% obligatoria, la alineación interna. Esto consiste en establecer un orden, en reconocer nuestra propia identidad, definir un centro claro y tener un propósito. Y solo cuando esta fase está bien consolidada, totalmente asentada, es cuando podemos pasar al segundo paso, el movimiento externo. Ahí es cuando entra la acción y la progresión. Porque seamos sinceros, los resultados de una decisión que tomamos en base a un impulso repentino son radicalmente distintos a los de una decisión que nace de una claridad interna absoluta. La alineación interna tiene que preceder siempre a la acción externa, para que nuestro crecimiento sea realmente sostenible. Sección 3. Moverse no siempre es avanzar. El nivel Drash. Ahora entramos en el nivel más práctico de todos, el Drash. Aquí vamos a examinar una trampa en la que caemos constantemente. Ese gran peligro de intentar cambiar nuestras circunstancias externas sin haber hecho antes el trabajo interno. Es súper habitual ver este patrón de cambio constante buscando renovarnos. Seguro que os suena. Saltar de un trabajo a otro, cambiar de ciudad de buenas a primeras, terminar relaciones abruptamente o incluso saltar entre diferentes caminos espirituales. Y todo esto lo hacemos persiguiendo la ilusión de que hacer borrón y cuenta nueva nos va a traer mágicamente la transformación que buscamos. Pero la realidad es que a pesar de tanto ajetreo y tanto movimiento exterior, muy a menudo todo se queda exactamente igual en nuestro interior. Así que el punto crucial de todo esto, lo que nos tenemos que grabar a fuego es lo siguiente. Moverse no es para nada sinónimo de avanzar.
Toda esta organización minuciosa que veíamos antes está ahí para ilustrar una realidad bastante cruda, y es que nuestro desorden interno, como podéis ver, hace las maletas y se va de viaje con nosotros a donde quiera que vayamos. Si no hay una reorganización profunda en nuestro interior, esa misma confusión y ese mismo caos se van a trasladar a la nueva oficina, a la nueva ciudad o a esa nueva relación. Nos llevamos el problema puesto. Bueno, este es el momento ideal para hacer una pequeña pausa y reflexionar un segundo. Pensemos en esto. ¿Es verdaderamente posible cambiar el telón de fondo de nuestra vida y esperar que la obra sea diferente? La sabiduría antigua nos dice con toda firmeza que no. Intentar cambiar el escenario externo es solo una enorme distracción si el actor principal sigue actuando exactamente igual. Un movimiento que no tiene una dirección clara no es progreso real, es simplemente agitación. Es dar vueltas en círculos sin sentido. Sección 4. El centro del alma, el nivel Sod. Y esto nos lleva directamente al nivel más profundo y místico de todo el análisis, lo que en la tradición de la Kabbalah se conoce como Sod. En esta dimensión dejamos completamente atrás el campamento físico, que pasa a convertirse en una metáfora inmensamente profunda de nuestra alma humana. Hablamos del Mishkan. Literalmente, el Mishkan era el tabernáculo físico que se situaba justo en el centro del campamento. Pero si lo miramos bajo esta lente mística, representa algo muchísimo más grande. Es el punto de anclaje central de nuestra alma. Ese núcleo sagrado alrededor del cual tenemos que organizar todas nuestras distintas fuerzas, esas emociones tan complejas y esos impulsos contradictorios que todos tenemos. Porque, si lo pensáis, sin un Mishkan firme, sin ese centro, nuestras emociones tiran cada una por su lado y acaban creando un caos absoluto que nos paraliza por completo. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es la profunda verdad psicológica que encierra esta cita. En cualquier estructura, me da igual que sea un campamento antiguo o nuestra propia mente, aquello que ocupa el centro neurálgico es lo que acaba dictando toda nuestra realidad. Es así de simple. Si tu centro está dominado por la ansiedad, por el miedo, por la impulsividad, absolutamente toda tu vida se va a organizar en torno a esas fuerzas. Pero por otro lado, si en el centro pones un propósito claro y sólido, toda tu existencia se va a alinear con él. Por eso, ese ancla central debe ser inamovible. Y aquí llegamos al que es, quizás, el secreto más hondo de todo este asunto. El viaje no consistía simplemente en desplazarse del punto A al punto B, era en realidad un intensísimo reordenamiento interno. Fijaos en la gran diferencia. Es posible escapar físicamente de una situación que nos oprime, como sería salir de Egipto, de una manera bastante rápida. El cambio de ubicación al final es veloz. Pero sacar la mentalidad de Egipto del interior de las personas, eso es otra historia. Desaprender esos hábitos tóxicos que tenemos tan arraigados y sanar de verdad es un proceso lento, es un proceso muy deliberado. Cambiar de lugar es la parte fácil. Transformar nuestra conciencia, ahí es donde reside el verdadero trabajo duro. Y llegamos a la última sección. La preparación es el viaje, la fase de integración. Bueno, al llegar a esta fase de integración, toda esta sabiduría milenaria aterriza de lleno en nuestra experiencia actual. Tenemos que cambiar el chip y replantear por completo esa idea de que la preparación exhaustiva es una especie de retraso. Para nada. El progreso no siempre tiene que parecer un movimiento constante y frenético. A veces, de hecho, el verdadero avance es totalmente invisible desde fuera. Se manifiesta cuando nos ordenamos internamente, cuando somos capaces de sanar esas heridas del pasado, cuando nos tomamos el tiempo de entendernos a nosotros mismos, de aprender a establecer límites que sean saludables y de recuperar, por fin, nuestra claridad mental. O sea, quien dedica tiempo a hacer todas estas cosas no está poniendo su vida en pausa, en absoluto. Está realizando la parte más crucial del trayecto. Prepararse bien también es avanzar. En resumen, la vida espiritual y el progreso personal no van solo de moverse hacia adelante a ciegas, a lo loco. Van de saber exactamente cuál es nuestra identidad, de reconocer qué piedras llevamos metidas en la mochila, de entender el lugar que ocupamos realmente y, sobre todo, de ser súper conscientes de qué es lo que habita en el centro de nuestra existencia. El mensaje que nos deja todo esto es cristalino. Antes de lanzarnos a lo loco a forjar nuevos caminos ahí fuera, nuestra alma tiene que aprender a calibrar primero su propia brújula interna. Y a medida que finalizamos nuestro análisis de hoy, me gustaría invitaros a bajar un poco el ritmo y a observar con total honestidad. Vivimos en un mundo que nos exige estar en movimiento constante, que nos pide resultados para ayer. Pero la pregunta más importante que nos podemos hacer no es hacia dónde vamos a ir ahora. La verdadera pregunta es, ¿qué pieza de tu propio campamento interno necesita encontrar hoy su orden, su centro y su identidad, antes de que siquiera pienses en dar el próximo gran paso? Esa es, sin lugar a dudas, la lección más grande que nos deja el desierto. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.